Regresamos con ustedes y también con el doctor Alfredo Polanco, que nos tiene un tema interesante de salud. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los amigos televidentes que nos están sintonizando en las diferentes frecuencias por las cuales se transmite este importante programa? En el día de hoy tenemos un tema bastante importante, un tema quizás poco tocado, ya que no son tantas las personas que padecen de esta enfermedad, de esta patología. Sin embargo, es un tema que nosotros lo consideramos bastante interesante. Vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. Lupus Buen tema. viene de la palabra lobo. Es una enfermedad inmunológica, o sea, del sistema inmunológico, de causa desconocida y que afecta más frecuentemente a las damas. Es decir, el 90% de todas las personas afectadas por lupus son mujeres. No se sabe la causa, no se sabe la manera todavía o sea, no hay un tratamiento específico para curar el lupus eritematoso sistémico. Lo padecen aproximadamente 5 millones de personas en todo el mundo y es una enfermedad de difícil diagnóstico. Entonces, ¿por qué hablamos del lupus en el día de hoy? Porque cada día 10 de mayo se conmemora lo que es el Día Internacional del Lupus. Si nosotros conversamos sobre esta enfermedad poco conocida, pero que prácticamente todos tenemos algún pariente, algún familiar, a un conocido que padece de esta enfermedad y que el diagnóstico es sumamente difícil. Sin embargo, si nosotros mencionamos cuál es el cuadro clínico, cuál es la sintomatología que presenta esa persona que tiene lupus, posiblemente muchas personas que están en sus hogares y que pues están padeciendo de lupus, que no saben qué es lo que tienen, posiblemente van a acudir a un médico general, al médico internista, al médico familiar, y de aquí van a llegar a su médico reumatólogo, que es específicamente el médico que debe de manejar a este paciente. Como dijimos anteriormente, es una enfermedad que no tiene una causa conocida, sin embargo, hay factores predisponentes para que un paciente presente lupus. El primer factor es ser hembra. O sea, como dijimos, es una enfermedad mucho más frecuente Cincuenta y en el pico por sexo más ciento femenino. de la población es hembra. 90% de los pacientes son hembras. Esta enfermedad, por ejemplo, el factor genético es bastante importante. De manera que si tengo algún familiar con lupus, pues es posible que tenga más posibilidades de tener lupus eritematoso sistémico. También puede ser desencadenado por medicamentos. O sea que es una enfermedad que tiene múltiples factores, pero sobre todo un factor desencadenante muy importante son los rayos ultravioleta, los rayos solares. El factor hormonal es bastante importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con lupus? Pues lo primero que va a presentar son alteraciones cutáneas, alteraciones en la piel, alteraciones en las articulaciones. Por ejemplo, el paciente va a tener dolores articulares de gran intensidad durante muchos periodos de tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, puede desaparecer momentáneamente, pero luego se reinstaura nuevamente. Generalmente es una mujer, puede presentar fiebre, malestar general, dolores a nivel general, cansancio, fatiga, básicamente todas las articulaciones pueden doler, las rodillas, los tobillos, o sea que es una enfermedad que puede afectar a
cualquier órgano, puede tener alteraciones gastrointestinales, alteraciones renales, alteraciones del sistema nervioso central, es decir, la paciente o el paciente puede debutar presentando convulsiones sin una causa que explique el origen de esas convulsiones. Puede presentar, por ejemplo, alteraciones renales como son sangre en la orina, proteínas en la orina. Por ejemplo, muchas pacientes se diagnostican porque tienen algún problema renal sin una causa que lo explique. ¿Por qué? Porque no es un paciente con diabetes, no es un paciente con hipertensión arterial, sin embargo, tiene alteraciones importantes en el sedimento urinario. Puede el paciente debutar con hipertensión arterial, por ejemplo, una paciente de 20, 25 años con hipertensión arterial, pues vamos a investigar que esa paciente puede tener un lupus eritematoso sistémico. Entonces, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico, el cual se encarga de todo aquello extraño que llega a nuestro cuerpo, repelerlo. Por ejemplo, lucha contra las infecciones virales, bacterianas, hongos, etc. Ahora, ¿qué ocurre? En el paciente con lupus, esas células que son encargadas de defender a mi cuerpo van a luchar en contra de mi cuerpo. O sea, todo lo contrario. Yo voy a tener un batallón de guerreros que van a luchar en contra de mi cuerpo. Entonces, por eso, ese paciente va a tener alteraciones importantes, por ejemplo, va a tener fiebre sin que tenga un proceso infeccioso. Va a tener malestar general, mialgias, artralgias, alteraciones en la cara, que es una de las principales alteraciones que va a tener, por ejemplo, lesiones en alas de mariposa, por aquí, por la cara, va a tener manchas bastante oscuras a nivel de la cara, de la frente. Generalmente una persona entre 15 y 45 años. O sea que básicamente esta enfermedad se presenta en la edad reproductiva. O sea, en ese periodo en que ya el paciente o la paciente, porque se presenta con más frecuencia en una mujer, por eso ustedes van a ver en todas las diapositivas que están presentando, o sea, todos los videos, cómo se presenta, que es una mujer la que hace referencia, aunque se puede presentar en el hombre. Es una enfermedad de difícil diagnóstico. Ojo con esto, para aquellas personas, estas mujeres que tienen cansancio, que tienen mucha fatiga y que van a un médico, van a donde otro y este médico no le encuentra absolutamente nada, no se desespere. Usted sabe o debe de saber que hay enfermedades que son de difícil diagnóstico. Por ejemplo, muchas personas en Estados Unidos van hasta a donde 5 a 7 médicos diferentes antes de hacerle el diagnóstico de lupus. ¿Por qué? Porque van al médico familiar, le manda una serie de análisis, no da con la causa, va donde el médico internista también, va donde el médico reumatólogo, va donde el médico nefrólogo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta enfermedad afecta cualquier órgano de nuestro cuerpo. Por eso, un paciente puede ir de primera intención al neumólogo, porque lo que está presentando son alteraciones a nivel respiratorio, y lo que tiene es lupus. Puede ir al nefrólogo, porque lo que está presentando son alteraciones renales, pero lo que tiene es lupus. O puede ir al neurólogo, porque tiene convulsiones, o hizo un ACV isquémico, y el paciente o la paciente lo que tiene es un lupus eritematoso sistémico. Una vez que ya se tiene la sospecha clínica, hay una serie doctor, de... Sí, dígame. doctor, Sí. antes de la sospecha clínica, ese paciente pudiera estar en riesgo de una mala práctica, de una atención a un síntoma por un mal que no es entonces. Sí. Lo que pasa es, por ejemplo, ¿qué es lo primero que manifiesta el paciente? Dolor. Como tiene dolor, el médico le va a prescribir antiinflamatorios.
no esteroideos. Por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac, naproxen, ketoprofeno, etc. El paciente va a experimentar mejoría, pero cuando suspende el medicamento, el paciente va a volver con la sintomatología. O sea, ¿por qué? Porque posiblemente lo que se hizo fue el diagnóstico de una artritis o una artralgia. Y no vamos a decir que no, porque le duelen las articulaciones, pero la causa de esa poliartritis es el lupus eritematoso sistémico. Y mientras no se llegue al diagnóstico de lupus, no se dé el tratamiento ideal para el lupus, este paciente va a continuar teniendo recurrencias. Entonces vamos a ver a una joven de 23 o 24 años que los familiares en la casa van a decir, pero tú pareces una anciana, tú tienes más dolores que mi abuela, siempre tiene algo, ¿qué es lo que pasa? O sea, estamos con frecuencia, nosotros vemos a este tipo de pacientes que acuden a nuestra consulta con múltiples sintomatologías inespecíficas. Entonces, el mismo paciente muchas veces se desespera porque el paciente dice, oye, doctor, pero he visitado a 4 o 5 médicos a lo largo de un año y ningún médico me ha hecho el diagnóstico. Lo que pasa es que es sumamente difícil de hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, sospecha clínica. Lo primero que vamos a tener es que el 90% de los pacientes va a tener ese malestar general y poliartralgia, dolor en todas las articulaciones, sobre todo en las madrugadas. Esa dama que no tiene 30 años de edad y va a estar todo el tiempo cansada, fatigada, que va a querer solamente estar descansando con sueño. Señores, no es que está aparentando tener algo, no señor, tiene un problema serio. Entonces, muchas veces esa persona ni acude al médico siquiera, muchas veces. ¿Por qué? Porque piensa que el médico pues no va a tomar su caso lo debidamente en serio, como ella sabe que es un caso sumamente serio. ¿Ok? Entonces, esta paciente tenemos que hacerle diferentes tipos de análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros somos meticulosos con los simples análisis de rutina que nosotros llamamos, pues podríamos orientarnos al diagnóstico. Por ejemplo, en el hemograma, ¿qué vamos a tener? Anemia. O sea, el paciente puede tener lo que se llama una pancitopenia. Vamos a tener un hemograma con una disminución de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Es decir, las 3 líneas hemáticas van a estar disminuidas. Entonces, óyeme, 25 años, 27 años, y tiene las plaquetas en 100,000, y tiene un hematócrito en 30, y tiene los glóbulos blancos en 2,000, y no hay ninguna infección viral. Entonces vamos a pensar en un lupus. Le hacemos otros análisis, como por ejemplo el examen de orina. Un simple examen de orina. Ahí vamos a ver lo que es la orina telescopada. ¿Qué es esto? En esa orina, sobre todo si la paciente o el paciente ya tiene alteraciones renales, que podría ser sin estar diagnosticada todavía como lupus, podemos encontrar sangre en la orina y no ninguna relación con la menstruación. Vamos a encontrar glóbulos blancos aumentados en la orina sin ninguna relación con infección de vía urinaria. Vamos a encontrar la presencia de unos cilindros hemáticos, ejemplo, cilindros leucocitarios. O sea, vamos a encontrar de todo en ese examen de orina, incluyendo proteínas. Entonces, muchas veces el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, quien lo hace es otro médico que no es el reumatólogo, porque posiblemente ese paciente acudirá de último al reumatólogo. Muchas veces nosotros hacemos el diagnóstico a través de una biopsia renal. O sea, no pensamos en lupus, pero sabemos que el paciente tiene un problema renal. Cuando le hacemos la biopsia renal, encontramos que ese paciente tiene datos de lo que es una nefropatía lúpica, generalmente una glomerulonefritis proliferativa difusa con daño importante en el riñón. Entonces, también le hacemos una eritrosedimentación, análisis sencillo que se hace siempre. Vamos a encontrar que está sumamente elevada y luego
ya con una sospecha alta diagnóstica, le podemos hacer lo que es el panel lúpico, una serie de pruebas inmunológicas que ya nos van a decir que ese paciente pues tiene la enfermedad, tiene el lupus eritematoso sistémico. Pues una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a ver cuáles órganos ha afectado grandemente. Por ejemplo, uno de los principales órganos afectados son los riñones, ya que entre el 40 al 60% de todos los pacientes con lupus, al momento del diagnóstico, posiblemente vayan a tener alguna alteración a nivel de los riñones. Ese paciente, como su sistema inmunológico está bastante deprimido, es un paciente propenso, proclive a tener diferentes tipos de infecciones por virus, bacterias, hongos, etcétera. Entonces, si tenemos el diagnóstico, ya no hay tratamientos que pueden amortiguar todos los efectos de este lupus. Hay medicamentos inmunosupresores, por ejemplo, los esteroides, medicamento conocido por todos, la prednisona. Tenemos un medicamento que se utilizó bastante durante la pandemia, que es la cloroquina, hidroxicloroquina, que es un medicamento utilizado para la malaria, pero que es uno de los principales medicamentos antiinflamatorios para el lupus. Luego, hay otros medicamentos más de uso más especializado que su médico de cabecera le va a prescribir. Y podemos, en este caso, entonces, tener a esa enfermedad controlada. Ahora bien, importante señalar, ojo con esto, que mientras más tiempo se pierde para hacer el diagnóstico de lupus, entonces podríamos tener más complicaciones sistémicas. ¿Por qué? Porque el lupus es un trastorno inmunológico que afecta o puede afectar a cualquier órgano de la economía humana, desde la piel hasta los riñones, los pulmones, sistema nervioso central, sistema hematológico, sistema endocrinológico, sistema cardiovascular. O sea que por eso es muy importante que se haga el diagnóstico temprano. Pues mientras más a tiempo se hace el diagnóstico, pues mucho mejor va a ser el pronóstico. Y tenemos casos de pacientes, por ejemplo, la semana pasada me correspondió ver a una joven de apenas 24 años diagnosticada con lupus. Hace un año fue diagnosticada con lupus y me la enviaron a la consulta la semana pasada con alteraciones renales importantes. Y tenemos casos de pacientes que hemos tenido que llevar a terapia de sustitución renal, es decir, de diálisis secundario al lupus eritematoso sistémico, porque, como les dijimos anteriormente, esta enfermedad en el 40 al 60% de los pacientes van a tener afectación renal, pero si nosotros damos un tratamiento adecuado y a tiempo, posiblemente ese paciente pueda detener esa evolución hacia la enfermedad renal crónica. De manera que es Doctor, bastante importante. otra pregunta, doctor, Sí, escúcheme. a ver. No sé si te lo dijo, pero no lo capté si lo dijo. ¿Qué porcentaje de las personas que se le ha diagnosticado eso ha fallecido en esa parte? Bueno, una pregunta, Juan. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémica, la principal complicación que da el traste con su vida es la complicación renal y la complicación infecciosa. O sea, estas son las dos causas principales de deceso, de mortalidad del paciente. Primero, las infecciones porque el sistema inmunológico está deprimido, no está funcionando adecuadamente. O sea, mi sistema inmunológico es el responsable. La inmunidad del cuerpo son los soldados que van a defender a tu cuerpo para que agentes extraños no penetren. Entonces, si tú tienes un trastorno inmunitario
como es el lupus eritematoso sistémico, máxime que entonces tenemos que darle medicamentos para deprimir más este sistema inmunológico, pues es un paciente que va a estar más proclive a presentar procesos infecciosos. Por eso es importantísimo los diferentes tipos de vacunas para prevenir algunas enfermedades que debe de administrarse el paciente que padece de lupus eritematoso sistémico. O sea, un paciente que tiene que vacunarse contra el neumococo, influenza, etcétera, etcétera. Que pueden pedir las recomendaciones con su médico de cabecera. El paciente que tiene insuficiencia renal, ya con lupus eritematoso sistémico también, es un paciente que, si bien es cierto que inmediatamente hace una insuficiencia renal crónica, las demás manifestaciones del lupus desaparecen, si este paciente también, que está en diálisis y que tiene lupus, tiene una más alta posibilidad de mortalidad. Claro está que si es un paciente que lleva sus tratamientos al pie de la letra, pues ese paciente puede tener una vida pues duradera. O sea que por eso es importantísimo nosotros hacer el diagnóstico temprano, a tiempo, para no esperar que el lupus lleve a esas complicaciones tan temidas. Si se hace el diagnóstico a tiempo, pues el paciente posiblemente, todas estas complicaciones crónicas, posiblemente el paciente o la tenga más tardíamente o, o no llegue a tenerla. De manera que exhortamos a la población, y aunque es el día 10 de mayo, o sea, cada día 10 de mayo se conmemora lo que es el Día Internacional de la lucha contra el lupus eritematoso sistémico, porque la lucha comienza cuando esa persona que sospecha que podría tener lupus eritematoso no se queda en su casa, sino que va al médico, se hace los diferentes chequeos y o se hace el diagnóstico o se descartó. No, usted no tiene lupus, aunque déjeme decirle que el diagnóstico es muchas veces bastante difícil y por eso es que si a usted le descartaron, dicen, no, usted no tiene lupus, pero usted persiste con la sintomatología clínica, usted puede ir a otro médico, porque en Estados Unidos 5 o más médicos tienen que evaluar a un paciente para llegar al diagnóstico de que ese paciente tiene lupus. O sea, con eso les digo que no es tan fácil hacer el diagnóstico de lupus. ¿Por qué? Porque se puede manifestar de diferentes maneras en cada paciente. O sea, todos los pacientes no van a tener la misma sintomatología. De ahí lo difícil de hacer el diagnóstico. Pero bueno, si ya tenemos el lupus diagnosticado, pues yo conozco a pacientes que tienen 5 años, 7 años con lupus, utilizando sus medicamentos y no han tenido pues prácticamente recaídas, no han tenido complicaciones funestas. O sea, se mantienen bien usando sus medicamentos para el lupus eritematoso sistémico, pero fueron pacientes que el diagnóstico se le realizó con bastante tiempo. Bueno, doctor, creo que hemos quedado bastante bien edificados con respecto a esa extraña enfermedad que es el lupus, que mucha gente, que he conocido personas que han tenido eso y otras personas cuando como que le brotan la cara y todas esas ampollas y cosas que le brotan, que han determinado que es lupus. La gente le tiene como ese rechazo y como que lo aparta, esa discriminación en esa parte. Ya usted determinó que no es contagioso, no se sabe el origen, no se sabe ni siquiera si es hereditario. Pero gracias por eso. Un nuevo mensaje, un último mensaje, doctor. Bien importante a usted que nos está mirando, sé que muchas personas se han quedado pues atentas al programa y otros lo van a ver en la tarde, en la noche, pues está en las redes sociales. Si usted me está mirando a la hora que sea, pues y tiene alguna sintomatología parecida, que usted piense que es lupus, vaya al médico,
O sea, no se quede usando medicamentos en su casa, calmantes. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado de analgésicos, como muchas personas que tienen un dolor y es un dolor crónico, pues utilizan calmantes, o sea, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, por largos periodos de tiempo. Esos antiinflamatorios podrían provocarle otras complicaciones y usted no sabe cuál es la enfermedad que tiene. Podrían provocarle incluso complicaciones renales, porque tenemos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica secundario al uso de analgésicos o al uso abusivo o al uso prolongado de analgésicos. También esos analgésicos podrían conllevarle a otras complicaciones gastrointestinales, tales como una úlcera péptica, úlcera postmedicamentoso, y hemos tenido pacientes que han tenido sangrado gastrointestinal alto secundario al uso indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos. O sea, no se pase un mes, 2 meses, 3 meses o más tomando calmantes sin usted saber el origen de sus dolencias. Acuda al médico. Y como hemos dicho en otros programas de televisión, pues tenemos un sistema de salud que poco, o sea, bueno o malo, pero un médico lo va a asistir. Además que tenemos más de 11 millones de personas que tienen un seguro médico. O sea, utilice ese seguro médico en beneficio de su salud. O sea, usted puede utilizar su seguro médico en salud preventiva, señores. Es absurdo lo que escucho muchas veces. ¿Y qué tiempo tiene usted que no había ido al médico? 5 años. ¿Y por qué? Porque no sufro de nada. Por Dios, vaya a su médico a hacerse su chequeo por lo menos una vez al año. Que los países más desarrollados y que tienen menos enfermos son porque sus pacientes están orientados a que la mejor salud es la salud preventiva, no la salud curativa, no la salud de rehabilitación, que en este caso, la de rehabilitación es la peor. Y con este mensaje terminamos este segmento y la próxima semana trataremos otro tema similar. Muchas gracias y que pasen un resto fin de semana feliz. Gracias a usted, doctor, que nos trae siempre esos temas orientadores, que nos llama de precaución, que nos permite tomar las medidas preventivas para tener mayor salud nosotros mismos. Gracias y hasta el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco. Venimos entonces después de esta pausa con otros temas, Manuel.